En el video de hoy te voy a mostrar qué hacer con las orquídeas cuando empezamos a ver que se le marchitan todas las flores. En este caso particular tenemos pimpollos y flores que están totalmente abiertas, pero también vamos a ver en estos otros casos cuando todas las flores se empezaron a marchitar y vamos a notar que la base del tallito floral se empieza a poner de un color muy amarillo hasta que se marchitan y se terminan cayendo. Acá lo que vamos a terminar teniendo va a ser un tallo floral con todas las flores que se terminaron cayendo, y te voy a enseñar un truquito para hacerle a todo este tallo floral sin las flores para que el día de mañana se termine ramificando y sigamos teniendo mucha mayor cantidad de orquídeas. Y antes de empezar con toda la poda de estas flores y acondicionar todas estas varas florales, vamos a ver la importancia de un buen riego, que se mantenga la humedad a nivel de todas las hojas, porque esto va a hacer que las plantas tengan mucha mayor cantidad de raíces, y esto está bueno porque hace que tengamos nuevas hojas, acumula más reservas, y si a una orquídea no le vemos nuevas raíces, las varas florales que nos quedaron sin todas las flores, no va a tener la energía necesaria para que pueda desarrollar nuevos brotes laterales y así generar nuevas varas florales. Y te voy a mostrar dos casos cuando, por ejemplo, todavía tenemos flores abiertas que están bien desarrolladas y que no las vemos para nada deshidratadas, y que por la punta todavía tenemos los botones florales. Esta planta va a seguir con la floración, pero si nos vamos para atrás, empezamos a ver que tenemos muchas flores deshidratadas. Hoy nos vamos a centrar en estas flores que tenemos acá atrás, y el otro caso que tengo por acá, en donde toda la vara floral, desde atrás hacia la punta, tiene todas las flores deshidratadas. Esto es lo que te comentaba recién, que tenemos todos los tallitos florales que se ponen de color amarillo. Y en este caso, por la punta, la planta intenta seguir con toda esta nueva floración, pero la vamos a tener que ayudar, porque a este nivel te voy a recomendar que todas las flores, cuando se empiecen a marchitar, las saquemos de la planta, para que no solamente sigan sacando un extra de energía de todo este tallo floral, sino también para ya darle espacio a la formación de todas las varas florales que pueden llegar a salir. A esto lo vamos a hacer con una tijera que esté bien filosa, y a la tijera la vamos a esterilizar con alcohol para tener un extra de protección. Esperamos que se seque, y para hacer los cortes de estas flores, y es muy importante, vamos a tratar de dejar desde donde vemos la flor bien el tallito y se une al tallo principal, más o menos le vamos a dejar 1 centímetro de distancia, porque esto nos va a ayudar a que la planta sola esté haciendo la cicatrización, y no le vamos a hacer un corte a este nivel. Así se lo vamos a hacer, en esta punta. De esta forma. Le vamos a dejar todos los tallitos con 1 centímetro aproximadamente, vamos a andar más que bien. Y corto estas otras dos. En cada cortecito que le hicimos, le estoy poniendo este alcohol, que es un alcohol de canela al 80%, que si querés saber cómo se hace, acá arriba te voy a dejar el video, o si no en la descripción. Y solamente vamos a rociarlo así. Esto más que nada para que nos ayude a sellar más rápido, a deshidratar más rápido la puntita de estos cortes que estuvimos haciendo. Y la planta sola va a generar un sellado automático, porque desde el tallo principal empieza a mandar señales justamente a donde hicimos el corte, y al dejar este pedacito, esto es lo que se va a secar, y cuando termine secándose justo hasta el final, ya la vara floral principal lo terminó sellando. Si yo este corte lo hubiera hecho muy cerquita, es muy probable que tengamos algún problema por contaminación en la vara principal, y esto va a hacer que se nos termine muriendo toda la vara principal, que para nosotros va a ser como la columna vertebral para lograr que tengamos nuevas ramificaciones, y con esto vamos a tener muchas más flores el día de mañana. Te voy a dar un secretito con todas estas flores que quedan acá, que si bien se empezaron a secar, mirá la coloración que tienen espectacular. Vamos a ir por atrás de la flor, justo donde tenemos el tallito, y lo vamos a cortar ahí. ¿Te buscás algún papel de cartón que nos queden así, bien abiertas? Las doblamos así, las vamos a poner en algún libro. Y no te preocupes por el tema de la humedad, porque justamente al sacarle todo este tallito basal es donde más humedad había, así que el libro no va a sufrir, pero sí te recomiendo que lo dejes entre hojas de papel. Y mira lo que tenemos después el día de mañana. Para el que le gusta hacer cuadro con flores secas, esta es una de las orquídeas que ya secamos con PRI y quedan espectaculares. Una vez que hicimos la poda de todas estas flores,
vamos a esperar hasta que los tallitos se caigan y es en ese momento, cuando nos queda la vara floral de esta forma, que vamos a empezar con todo este tratamiento. Nuestra idea es tratar de mantenerle un nivel extra de humedad en toda esta vara floral, porque si la dejamos, por ejemplo, en ambientes que hayan estufas o aire acondicionado, es más común que una orquídea se termine deshidratando, por más que le hagamos un buen riego a nivel de las raíces. Tengamos en cuenta que estas plantas crecen en invernáculos donde constantemente tienen mucho nivel de humedad y nosotros en casa, la humedad segura que le vamos a mantener va a ser siempre a nivel de las raíces y de las hojas. Pero la humedad necesaria que necesitan estas varas florales es bastante complicado mantenérsela, salvo que tengas el tiempo para estar rociando unas 2 o 3 veces por día toda esta vara floral para ayudar a esta nueva inducción. Esto yo entiendo que a veces se complica porque no tenemos el tiempo, entonces ahora te voy a mostrar qué hacerle para mantener ese extra de humedad en la vara floral. Siempre recordá un buen rociado a nivel de las raíces para mantenerlas activas. Si en una orquídea mantenemos buenas raíces, esto nos va a asegurar tener una planta espectacular. Y para mantener este extra de humedad, más que nada en toda la parte de arriba de la vara floral, uso estas bolsitas de plástico que son bien transparentes y lo que te voy a recomendar que le hagas con una aguja, mucha perforación. Acá en Argentina se usan para guardar la garrapiñada. Y al ser bolsitas bien largas, nos va a ayudar a poder cubrir toda esta vara floral. Antes de usar la bolsa, te voy a recomendar que a la vara floral la estés humedeciendo. Acá uso agua de lluvia exclusivamente para mantener toda esta humedad extra en las orquídeas. Y ahora sí, vamos a cubrir toda esta vara floral. No te preocupes por esta cantidad de agua que le estuve poniendo, porque gracias a estas perforaciones vamos a tener un leve intercambio gaseoso y ahí también vamos a estar eliminando un extra de humedad. Y en la base, directamente con un hilo, le hago un nudo, pero que no sea un nudo muy fuerte, para que permita todo el pasaje de agua y de nutrientes a toda la nueva vara floral. Fíjate que yo si esto lo subo y lo bajo, se puede mover sin ningún problema y esto me está asegurando que tengamos todo este intercambio que te contaba recién y que la vara floral pueda seguir desarrollándose. De esta forma vamos a lograr un extra más de humedad a nivel de toda esta vara floral y esto, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a empezar a ver y va a ser muy normal que en las axilas, donde en un principio se formaban todas las flores, por acá, y donde tenemos todos los nuditos, se empiezan a formar nuevos brotecitos y esto nos va a terminar dando nuevas varas florales con más pimpollos. Te voy a mostrar dos casos más que tengo acá un poquito más avanzados. Este por acá y este otro. Son dos Phalaenopsis. Este método funciona muy bien para este tipo de orquídeas. Y estas inducciones ya llevan aproximadamente unos 20 días. Y te voy a mostrar ahora qué es lo que tenés que mirar para darte cuenta cuándo ya empieza toda esta activación de las nuevas varas florales. Lo que le suelo hacer también una vez a la semana es sacarle la bolsita esta y de nuevo una rociada. Esto háganselo más o menos una vez por semana y después lo vuelven a tapar. Y van a empezar a notar que por cada uno de estos nudos se empieza a formar esta yema como está acá. Por acá abajo lo mismo y la de acá abajo también. Y volvemos a poner la bolsa. Esta respondió mucho mejor. Lo que pasa que esta es una planta más grande. Tiene mayor cantidad de reservas y esto hace que la vara floral responda mucho más rápido. Ahí ya tenemos una yema mucho más desarrollada y estaba viendo que hasta en la punta tiene todo desarrollo. Entonces, y acá sí esta que te mostraba recién. Y esto pasa porque con plantas más desarrolladas, mayor cantidad de raíces, ayudamos a que se estimule mucho mejor. Y acordate, una vez por semana le sacamos toda esa bolsita, un riego con agua de lluvia y la volvemos a tapar. Esta vara floral es mucho más grande, pero bueno, por lo menos quiero que se estimule toda esta primera parte y el tallo que quede flojito. Así vamos a lograr mantener ese extra de humedad. La planta se va a sentir como que está en un invernáculo. No va a importar si tenemos este ambiente seco y sí vamos a ver que a medida que se vaya desarrollando toda esa varita floral y el resultado final van a ser las varas florales que cuando empecemos a ver que el pimpollo se desarrolla y está mucho más grande, se la vamos a sacar a la bolsita y vamos a tratar de mantener un ambiente más húmedo. Este sería un punto intermedio entre todo lo que estuvimos viendo. Este que está acá más verde es toda la nueva vara floral que dio. Y te lo voy a mostrar por acá. Esto es lo que vas a empezar a ver. Que de la vara floral vieja empiezan a aparecer todas las nuevas yemas laterales. Que van a dar estas nuevas varas florales. Y acá tengo otra más. Vara floral vieja
nuevos brotes y de a poquito empezaron todos estos tallos que el día de mañana van a empezar a formar por cada una de estas axilas todos los nuevos pimpollos. Ya que las saqué, vuelvo a rociarlo esto por arriba, las tapo y espero que puedas poner en práctica este método para aprovechar más que nada todas las varas florales que te quedan de esta forma, que se empiezan a secar, para ayudarlas a que las plantas nos den nuevas varas florales, nuevos pimpollos, y así podamos tener muchas más orquídeas en estas varas florales. Te mando un saludo grande. ¡Chau!